Seguro que más de una vez, al ver esos gigantes blancos girando en el horizonte, nos hemos preguntado qué es exactamente lo que pasa ahí adentro. ¿Qué tipo de maravilla de la ingeniería es esa? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Vamos a ver cómo funciona una turbina eólica moderna. A ver, la pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Cómo es que algo tan etéreo, tan simple como una ráfaga de viento, termina convirtiéndose en la electricidad que usamos todos los días? Es que es un proceso fascinante. Combina, por un lado, una fuerza brutal, masiva, con una precisión de verdad increíble. Bueno, en el fondo, todo se reduce a una cosa súper fundamental, una conversión de energía. Pensemos en la turbina eólica como una máquina súper eficiente diseñada para una sola cosa: atrapar la energía que ya está en el movimiento del viento, eso que llamamos energía cinética, y ¡pum!, transformarla en energía eléctrica. Ok, vamos a lo básico, a la definición. ¿Qué es un generador eólico? Pues es una turbina, casi siempre con sus tres aspas características, que está conectada a un generador eléctrico. El viento empuja las aspas, estas giran, y ese movimiento activa el generador que produce corriente alterna. El concepto es así de simple, pero como ya vamos a ver, la ejecución es otra historia. Es asombrosa. Y claro, para entender cómo se ejecuta todo esto, primero hay que entender la escala. Porque, a ver, no estamos hablando de los molinos de viento de las postales. Para nada. Estas son verdaderas obras maestras de la ingeniería moderna. Empecemos por las aspas. El diámetro que dibujan cuando giran, lo que los ingenieros llaman área de barrido, mide típicamente entre 70 y 80 metros. Para que nos hagamos una idea, eso es casi lo que mide una cancha de fútbol de largo. ¡Una locura! Y esas aspas gigantescas no están a nivel del suelo, claro. Van montadas en unas torres que pueden llegar a medir hasta 160 metros de altura. Son literalmente rascacielos pensados para ir a buscar los vientos allá arriba, donde son más fuertes y constantes. Ok, tanto tamaño. ¿Para qué? ¿Qué se logra con estas dimensiones tan colosales? Pues una potencia igual de colosal. Una sola de estas turbinas, puede generar hasta 5 megavatios. Eso es suficiente electricidad para darle energía a miles, pero miles de hogares. Ahora, aquí viene el gran desafío de diseño. Es una lógica simple. Para generar más energía, se necesitan aspas más grandes. El problema es que aspas más grandes son mucho más pesadas y se desgastan más, sufren lo que se llama fatiga del material. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la magia está en los materiales. Se usan compuestos súper avanzados como la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Esto permite construir esas aspas gigantescas que son, al mismo tiempo, increíblemente fuertes, pero también sorprendentemente ligeras. Muy bien, ya vimos el exterior, lo que se ve a simple vista. Ahora vamos a meternos, de forma figurada, claro, dentro de la góndola. Esa es la carcasa que está arriba de todo. Ahí es donde ocurre la verdadera magia, en el tren de potencia. El proceso es una auténtica maravilla de la mecánica. Fíjense, todo empieza con las aspas, con el rotor, que en realidad gira bastante lento. Estamos hablando de unas 8 a 22 vueltas por minuto, nada más. Obviamente con esa velocidad no se llega a ningún lado. Y aquí es donde entra la pieza clave, la caja de engranajes. Pensemos en ella como un multiplicador de velocidad gigante. Toma esas pocas vueltas y las convierte en entre 1500 y 1800 revoluciones por minuto. Es esa velocidad de vértigo la que hace que el generador se ponga a trabajar y produzca electricidad. Es que el contraste es lo que es realmente fascinante aquí. Se pasa de ver ese giro lento, casi majestuoso, de las aspas desde afuera, a una rotación rapidísima, casi violenta dentro de la máquina. Esa transformación brutal de velocidad es, en esencia, el corazón de todo el sistema. Y bueno, ya dentro del generador hay, digamos, dos caminos o dos tecnologías principales. Está el método tradicional, que usa las típicas bobinas de cobre enrolladas. Pero los diseños más nuevos, los más modernos, usan algo llamado imanes permanentes. Estos están hechos con tierras raras, que son unos metales con unas propiedades magnéticas súper potentes.
La gran ventaja es que estos imanes permiten hacer generadores mucho más pequeños, más compactos y sobre todo más eficientes. Ahora, uno podría pensar, bueno, mientras más viento, mejor, ¿no? Pues no es tan sencillo. Resulta que las turbinas son instrumentos de alta precisión y como tales necesitan unas condiciones muy pero muy específicas para funcionar bien y sobre todo de forma segura. Es como si existiera una ventana perfecta para el viento, una especie de punto ideal. No puede ser demasiado débil porque, bueno, simplemente no movería las aspas, pero tampoco puede ser demasiado fuerte porque podría dañar toda la estructura. Sería un desastre. Y para esto hay números concretos, claro. A ver, una turbina empieza a moverse y a generar energía cuando el viento sopla a unos 14 a 20 kilómetros por hora. Ok, llega a su punto de máxima potencia, a su rendimiento óptimo, entre los 45 y los 48 kilómetros por hora. Pero, y esto es súper importante para que no se rompa, si el viento supera los 80 kilómetros por hora, la turbina dice hasta aquí llegué y se apaga sola. Es un mecanismo de autoprotección. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se las arregla la turbina para manejar todo esto? ¿Cómo sabe cuándo tiene que arrancar o cuándo frenar o incluso cómo girar para encarar el viento? Bueno, pues para eso tiene un sistema de control. Cada turbina tiene, por así decirlo, su propio cerebro electrónico. Es un regulador súper complejo y su único trabajo es estar vigilando todo, pero todo, lo que pasa en tiempo real. Y en base a eso toma decisiones en cuestión de milisegundos para que la turbina trabaje siempre de la forma más eficiente y más segura posible. Y no es que mida una o dos cosas. No. Este regulador está constantemente recibiendo información de un montón de sensores. La velocidad a la que gira el rotor, el ángulo exacto de las aspas, la fuerza del generador, hasta el voltaje y la fase de la electricidad que está saliendo. Es como una orquesta de datos que tiene que sonar perfecta para optimizar el rendimiento. Así que la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. Hay que dejar de pensar en estas estructuras como si fueran simples molinos de viento. No lo son. En realidad son robots. Robots autónomos, súper sofisticados, calibrados al milímetro, y que además operan en uno de los entornos más hostiles y cambiantes que se puedan imaginar. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Una pregunta para el futuro. La tendencia es clara. Cada vez se construyen turbinas más y más grandes para capturar más y más energía. Pero, ¿hay un límite? ¿Hasta dónde se puede estirar la ciencia de los materiales? ¿Hasta dónde puede llegar la ingeniería antes de que estas estructuras impresionantes simplemente sean demasiado grandes para poder sostenerse? Es una pregunta fascinante, y la respuesta definirá la próxima generación de la energía.